Amados hermanos, muy buenas noches. Les mando un saludo a todos, un abrazo fraterno a la distancia junto a mi esposa, a mis hijos, y espero de que cada uno de ustedes también se encuentre bien junto a sus familias. Bueno, en honor al tiempo vamos a leer una porción de la palabra del Señor para nuestra meditación en esta oportunidad. Aquí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 19, perdón. Dice así algunos versículos, versículo 13 en adelante. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amados hermanos, estamos en esta noche frente a uno de los hombres, diría yo, más importante del Antiguo Testamento, un profeta de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Elías era un hombre definido, que es una palabra tal vez no muy común en el ámbito cristiano, pero qué importante es ser definido. Es, amados hermanos, identificarse plenamente a quién pertenecemos. Y Elías era un hombre definido. Y en esta oportunidad, si miramos un poquitito para atrás, para luego concluir con lo que he leído, nos vamos a dar cuenta, capítulo 18 en adelante solamente tomando, ¿a qué tipo de personas se enfrenta Elías? Elías está delante de 3 clases de personas. Están los servidores fieles de Dios, están los profetas de Baal, y están también los indecisos. Los indecisos son aquellos que, conociendo la verdad, no la quieren seguir. Es como diríamos nosotros hoy día, son aquellos que les gusta nadar en 2 aguas. Hoy día son de Dios y mañana les llama la atención las cosas del mundo y están con el mundo. O sea, no son definidos. Y esos son los más propensos, digámoslo así, los más difíciles de guiar, de cuidar. Hay que estar alerta con ellos. Son peligrosos también. Son peligrosos porque en este caso, hablando de Elías, ¿no es cierto? No podemos pensar, o Elías no podía confiarse de ellos, porque por un lado estaban con él, querían estar con él, con el varón de Dios, con el profeta de Dios, pero por otro lado cedían fácilmente a las políticas de Acab y su mujer. Esos son los indecisos, y a ellos se enfrenta el profeta Elías. Y aquí lo vemos que Elías los desafía a ellos.
los desafía y les dice en el versículo 21, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en poder. ¿Se da cuenta? O sea, por un lado querían estar con Jehová, con el Dios de Elías, pero por otro lado estaban vacilando en la religión de Baal. Ahí estaban, en ambas partes. Por eso Elías los desafía con ese celo que lo motivaba al profeta como un hombre de Dios. Y los desafía claramente. Y les dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, bueno, id en pos de él. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Elías? Defínanse, por favor. Defínanse. ¿Y sabe dónde yo pienso que lo que más le molestaba a Elías frente a esta preposición que él les hacía para que ellos se definieran? Es que aquí la palabra de Dios, este mismo versículo 21 dice, y el pueblo no respondió palabra. Qué triste es hablarle a alguien y que esa persona se quede en silencio. Qué triste es mostrarle la verdad a una persona o decirle, mira, tú estás en un error, y que esa persona no sea capaz de decir una sola palabra. Así estaba este pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que le había molestado? ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, con los indecisos? Hay tres cosas que marca ahí el profeta Elías en su libro y que están escritas para nuestra enseñanza hoy día. Número uno, cómo ellos estaban siendo negligentes al verdadero Dios, cómo ellos estaban actuando frente al verdadero Dios. Número uno, ellos habían dejado tu pacto. Es en la queja, es en la molestia del varón de Dios. ¿Por qué? Porque estos indecisos, conociendo la voluntad de Dios, conociendo lo que a través de los mismos labios del profeta y de los otros profetas Dios venía hablando, pero ellos, Elías dice, he sentido un vivo celo, dice, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, número uno, han dejado tu pacto. Número dos, han derribado tus altares. Recordemos que en el Antiguo Testamento eso era común, ¿no es cierto? Que los grandes hombres de Dios, ellos iban levantando altar a Dios. Podemos solamente nombrar uno en honor al tiempo. Si nos vamos al Génesis capítulo 35, versículo 10, ahí tenemos a Jacob. Cuando se le aparece Dios en una noche a Jacob, allá en Betel, ¿verdad? Y dice que él levantó un altar a Jehová ahí y le puso por nombre Betel. Pero ¿qué es lo que había pasado en los tiempos de Elías? Los hijos de Israel habían no solamente dejado el pacto, la ley, ¿verdad? La ley que Dios les había dado, sino que también habían derribado tus altares. O sea, todos estos altares donde se invocaba el nombre del verdadero Dios, escúchese eso, el verdadero Dios había sido destruidos por ellos mismos. Por ellos mismos. Y número tres, han matado a espada a tus profetas. Y Elías dice, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y aquí venimos ahora llegando a lo que le hemos dado lectura, donde yo quiero hacer énfasis en esta noche un poquitito con la ayuda del Señor. Esto es un tema muy precioso, muy amplio, pero en honor al tiempo vamos a hacer de forma breve. Amados hermanos, aquí Elías se encuentra con una mujer, con una amenaza de una mujer, hija de Satanás, hija del diablo, como lo fue Jezabel, esposa de Acab, el rey Acab. Hay muchos comentarios acerca de Jezabel, pero se dice que como era esta mujer,
esta era la mujer, era una mujer del enemigo, del diablo. La forma en que ella actuaba no era de una mujer normal, sino que ella estaba poseída por Satanás, el diablo, y esto lo llevaba a tomar ciertas decisiones por ser la esposa del rey. Y el rey también caía en la falta de un hombre que no tenía los pantalones bien puestos, por decirlo, ¿no es cierto?, de forma literal y bien clara, que todo lo que él hacía era por mandato prácticamente de su mujer Jezabel. Tanto así que si miramos más atrás la palabra del Señor, acá mismo encontramos al mayordomo de Acab, que era Abdías. Él era un hombre de Dios, dice que este era temeroso de Dios, y cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, él de alguna manera se las arreglaba para esconderlo. De una oportunidad escondió a 100, de 50 en 50 en cuevas, para que Jezabel no los encontrara y los matase y los destruyese. Así de astuta era Jezabel. Bueno, la Escritura nos señala de que cuando Elías tiene ese gran triunfo allá en el monte, ¿no es cierto?, Carmelo, frente a los profetas, frente a los 450 profetas de Baal, y los vence, ¿no es cierto?, cuando vemos el ejemplo de los bueyes, que Elías se ríe de ellos porque ellos se gritaban a Baal y Baal no le respondía. Bueno, la historia, ¿no es cierto?, señala de que luego Elías, él pide su lugar e invoca al Dios del cielo, y el Dios del cielo responde con fuego, y ese holocausto es consumido, y posteriormente Elías manda, ¿no es cierto?, matar a esos 450 profetas de Baal. ¡Qué tremenda victoria! Pero esta noticia dice claramente, Acab dio a Jezabel la noticia. Capítulo 19. Eso da a entender de que Acab no movía un dedo en el reino, sino lo sabía Jezabel. Y Jezabel entró en ira al oír de que Elías, el hombre, el profeta de Dios, que muchas veces lo buscó Jezabel, lo buscó Acab para matarlo, pero Dios tenía propósitos grandes con este hombre. Pero esta mujer se atreve y dice así: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, la de Elías, como a uno de estos profetas que tú mataste. Y Elías escucha esa voz y dice en versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba. Huyendo se fue el profeta de Dios. Dice, y caminó Elías un día por el desierto. Aproximadamente se piensa que caminó unos 30 kilómetros el profeta, arrancando, huyendo, porque temía por su vida. Así él dice, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Y esa era lo que se había enceguecido Acab y su mujer, buscándolo al profeta para darle muerte. Y dice que llegó a un lugar donde se sentó bajo un enebro, y allí exclamó estas palabras: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Y dice que se echó debajo de un enebro. Ahí se quedó dormido, cansado del camino. Imagínese un poquitito cómo iba este hombre, con ese peso en su conciencia y con ese celo de Dios, que al ver a un pueblo rebelde, al ver que la Jezabel junto a Acab estaba matando a los profetas, y ese celo de ver que el pueblo que tenía que tener temor de Dios y servir a Dios estaba navegando en dos aguas. No eran definidos para de alguna vez por todas decir yo soy de Dios. No lo eran. Y esto lo llevó el profeta y se fue y se quedó dormido, dice acá. Y seguramente ahí cansado, pensando en esto, lo venció el sueño, y ahí apareció el ángel de Jehová y le tocó y le dijo: come. Aquí hay
lo que en la Biblia se llama una teofanía, que es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que pasó acá con Elías. Dice que el ángel, el versículo 6 dice: entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y era tanto el cansancio que volvió a dormirse, dijo. Y volviendo el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo, el Cristo que se vino a encarnar acá en el Nuevo Testamento. Este era el mismo Cristo que lo fue a fortalecer y le dijo por segunda vez: levántate, come, porque largo camino te resta. Y se levantó y se comió, y esa comida lo fortaleció, tanto así que tuvo fuerzas para caminar 40 días, 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Y allí una vez más vemos ese encuentro glorioso con el ángel, y verdad que lo vamos a dejar esto para una próxima oportunidad. Pero qué tremendo, amados hermanos. ¿Cuál es la enseñanza que quiero en esta noche recalcar? Mire, el temor está en todos lados, el miedo está en todos lados, siempre va a haber temor, va a haber miedo, va a haber incertidumbre. ¿Dónde está el problema? Cuando nosotros huimos sin saber a dónde vamos. Nuestra vida está en Cristo. Nosotros, antes de tomar una decisión, tenemos que decirle: Señor, ¿a dónde voy? Elías, él se fue, camino de un día, dice, tomó su gente que estaba con él, su criado, y se fue, camino de un día. Pero allá donde él llegó, ahí estaba el ángel del Señor. Entonces el desánimo, el miedo va a estar siempre. Y las ganas de huir, de esconderse, porque eso es lo que trae el desánimo, el miedo, esconderse, huir, estar solo. En la Biblia es muy normal, como dije, encontramos a David, después que David en gran parte de su juventud arrancaba de Saúl, porque Saúl lo quería matar, porque Saúl veía que en David había un espíritu superior, el Dios del cielo estaba con él, y le tenía esa envidia y buscó matarlo. Entonces David, ahí muestra en 1 Samuel capítulo 27, él dice: al fin seré muerto un día por la mano de Saúl. Y él se fue y caminó también, y se fue a los filisteos, a vivir donde estaban los filisteos, y ahí mataba a quien encontraba por delante, mataba con tal de que nadie supiese de que ahí estaba David. Tanto así que Saúl lo perdió, digamos, de vista. Nunca más Saúl lo persiguió, pero él huyó, arrancó. Tenemos a Job, otro hombre de Dios, que también después de pasar tremendas pruebas, también se siente él ya abrumado. Algún día vamos a tocar ese tema en las próximas reuniones, si Dios quiere. Se sintió abrumado por todo lo que estaba pasando. Y llegó él, ahí en Job capítulo 3, versículo 11, dice: ¿por qué no morí yo en la matriz de mi madre? ¿Por qué? Porque ya estaba cansado, ya el desánimo se había apoderado de él, y ya estaba encontrando que lo que le estaba pasando era todo injusto. Pero en medio de estas tribulaciones, en medio de estas desesperaciones que a veces caemos como hijos de Dios, no tenemos que olvidarnos de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y vamos a ver más adelante que Dios le dice a Elías: Elías, yo tengo el control. No eres el único, Elías. Hay 7000, le dice, hay 7000 rodillas que aún no se han doblado delante de Baal. Amados hermanos, que el Señor les bendiga a ustedes. Quisiera seguir, pero el tiempo es breve, y esto es solamente una breve meditación de la palabra del Señor. Que mi santo Dios les bendiga grandemente, les guarde el Señor, y ánimo. En medio del desánimo tenemos que animarnos y mirar que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar brevemente también por los hermanos enfermitos. Dios, Padre eterno, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra. Señor, grábala en nuestros corazones, Padre mío, como Elías, como David, como Job.
¿Cuántas veces también nos hemos sentido desalentados y nos ha embargado el miedo, Señor, y hemos querido huir, desaparecer del escenario de esta tierra? Porque los problemas a veces, Señor, traen consigo muchas aflicciones. Pero tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gracias, Señor, porque usted tiene el control de todas las cosas. Oramos, Señor, también por nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que están pasando momentos difíciles. Sea usted también su socorro, Señor, su pronto auxilio. Vaya a ellos en el silencio de la noche, tocando esos cuerpos enfermos, Señor. Y como Elías, también llevándole una palabra de consuelo. Levántate, come, porque largo camino te resta todavía. No sabemos cuánto nos queda, Señor, a nosotros, pero sí lo que queremos es estar seguros siempre de que usted está con nosotros. Y si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De tal manera, Señor, que bendícenos. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos humildemente, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro muy amado y eterno Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos, una vez más reciban un fuerte abrazo de toda mi familia para ustedes. Dios les bendiga. Buenas noches.